Ave María Purísima, sin pecado concebida. La misericordia de Dios. Carta apostólica en forma de motu propio. San Juan Pablo II. Sobre algunos aspectos de la celebración del sacramento de la penitencia. Por la misericordia de Dios, Padre, que reconcilia el Verbo, se encarnó en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María, para salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y abrirle el camino de la salvación. San Juan Bautista confirma esta misión, indicando a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Toda la obra y predicación del precursor es una llamada enérgica y ardiente a la penitencia y a la conversión, cuyo signo es el bautismo administrado en las aguas del Jordán. El mismo Jesús se somete a aquel rito penitencial. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Comparar. No porque haya pecado, sino porque se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. La salvación es, pues, y ante todo, redención del pecado, como impedimento para la amistad con Dios y liberación del estado de esclavitud en la que se encuentra al hombre que ha cedido a la tentación del maligno y ha perdido la libertad de los hijos de Dios. Comparar Romanos capítulo 8, versículo 21. La misión confiada por Cristo a los apóstoles es el anuncio del reino de Dios y la predicación del Evangelio con vistas a la conversión. Comparar Marcos capítulo 16, versículo 15 y Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. La tarde del mismo día de su resurrección, cuando es inminente el comienzo de su misión apostólica, Jesús da a los apóstoles por la fuerza del Espíritu Santo el poder de reconciliar con Dios y con la Iglesia a los pecadores arrepentidos. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Juan capítulo 20, versículos del 22 al 23. A lo largo de la historia y en la praxis constante de la Iglesia, el misterio de la reconciliación, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, concedida mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia, se ha sentido siempre como una tarea pastoral muy revelante realizada por obediencia al mandato de Jesús como parte esencial del misterio sacerdotal. La celebración del sacramento de la penitencia ha tenido en el curso de los siglos un desarrollo que ha asumido diversas formas expresivas, conservando siempre, sin embargo, la misma estructura fundamental, que comprende necesariamente, además de la intervención del ministro, solamente un obispo o un presbítero que juzga y absuelve, atiende y cura en el nombre de Cristo. Los actos del penitente, la contrición, la confesión y la santificación. En la carta apostólica Novo Millennium Ineute he escrito: deseo pedir además una renovada valentía pastoral para que la pedagogía cotidiana de la comunidad cristiana sepa proponer de manera convincente y eficaz
la práctica del sacramento de la reconciliación. Como se recordará, en 1984 intervine sobre este tema con la exhortación post-sinodal Reconciliatio et Patenitentia, que recogía los frutos de la reflexión de una asamblea general del Sínodo de los Obispos, dedicada a esta problemática. Entonces, invitaba a esforzarse por todos los medios para afrontar la crisis del sentido del pecado. Cuando el mencionado sínodo afrontó el problema, era patente a todos la crisis del sacramento, especialmente en algunas regiones del mundo. Los motivos que lo originan no se han desvanecido en este breve lapso de tiempo, pero el año jubilar, que se ha caracterizado particularmente por el recurso a la penitencia sacramental, nos ha ofrecido un mensaje alentador que no se ha de desperdiciar si muchos, entre ellos tantos jóvenes, se han acercado con fruto a este sacramento. Probablemente es necesario que los pastores tengan mayor confianza, creatividad y perseverancia en presentarlo y valorizarlo. Con estas palabras pretendía y pretendo dar ánimos y al mismo tiempo dirigir una insistente invitación a mis hermanos obispos y a través de ellos a todos los presbíteros a reforzar solicitadamente el sacramento de la reconciliación, incluso como exigencia de auténtica caridad y verdadera justicia pastoral, recordándoles que todo fiel con las debidas disposiciones interiores tiene derecho a recibir personalmente la gracia sacramental. A fin de que el discernimiento sobre la disposición de los penitentes en orden a la absolución o no y a la imposición de la penitencia oportuna por parte del ministro del sacramento, hace falta que el fiel, además de la conciencia de los pecados cometidos, del dolor por ellos y de la voluntad de no recaer más, confiese sus pecados. En este sentido, el Concilio de Trento declaró que es necesario, de derecho divino, confesar todos y cada uno de los pecados mortales. La Iglesia ha visto siempre un nexo esencial entre el juicio confiado a los sacerdotes en este sacramento y la necesidad de que los penitentes manifiesten sus propios pecados, excepto en caso de imposibilidad. Por lo tanto, la confesión completa de los pecados graves, siendo por institución divina parte constitutiva del sacramento, en modo alguno puede quedar confiada al libre juicio de los pastores. Dispensa, interpretación, costumbres locales, etc. La autoridad eclesiástica competente solo especifica en las relativas normas disciplinares los criterios para distinguir la imposibilidad real de confesar los pecados respecto a otras situaciones en las que la imposibilidad es únicamente aparente o en todo caso superable. En las circunstancias pastorales actuales, atendiendo a las expresas preocupaciones de numerosos hermanos en el episcopado, considero conveniente volver a recordar algunas leyes canónicas vigentes sobre la celebración de este sacramento, precisando algún aspecto del mismo para favorecer en espíritu de comunión con la responsabilidad propia de todo el episcopado. Su mejor administración se trata de hacer efectiva y de tutelar una celebración cada vez más fiel y por tanto más fructífera del don confiado a la Iglesia por el Señor Jesús después de la resurrección. Comparar Juan capítulo 20 versículos del 19 al 23.
Todo esto resulta especialmente necesario, dado que en algunas regiones se observa la tendencia al abandono de la confesión personal, junto con el recurso abusivo a la absolución general o colectiva, de tal modo que ésta no aparece como medio extraordinario en situaciones completamente excepcionales. Basándose en una ampliación arbitraria del requisito de la grave necesidad, se pierde de vista en la práctica la fidelidad a la configuración divina del sacramento y concretamente la necesidad de la confesión individual, con daños graves para la vida espiritual de los fieles y la santidad de la Iglesia. Así pues, tras haber oído el parecer de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y el Consejo Pontificio para los textos legislativos, además de las consideraciones de los venerables hermanos cardenales que presiden los dicasterios de la Curia Romana, reiterando la doctrina católica sobre el sacramento de la penitencia y la reconciliación expuesta sintéticamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Consciente de mi responsabilidad pastoral y con plena conciencia de la necesidad y eficacia siempre actual de este sacramento, dispongo cuanto sigue. Número 1. Los ordinarios han de recordar a todos los ministros del sacramento de la penitencia que la ley universal de la Iglesia ha reiterado en aplicación de la doctrina católica sobre este punto, que, inciso A, la confesión individual e íntegra y la absolución constituyen el único modo ordinario con el que un fiel, consciente de que está en pecado grave, se reconciliará con Dios y con la Iglesia. Solo la imposibilidad física o moral excusa de esa confesión, en cuyo caso la reconciliación se puede conseguir también por otros medios. Inciso B. Por tanto, todos los que por su oficio tienen encomendada la cura de las almas están obligados a proveer que se oiga en confesión a los fieles que les están encomendados y que lo pidan razonablemente, y que se les dé la oportunidad de acercarse a la confesión individual en días y horas determinadas que les resulten asequibles. Además, todos los sacerdotes que tienen la facultad de administrar el sacramento de la penitencia muéstrense siempre y totalmente dispuestos a administrarlo cada vez que los fieles lo soliciten razonablemente. La falta de disponibilidad para acoger a las ovejas descarriadas e incluso para ir en su búsqueda y poder devolverlas al redil sería un signo doloroso de falta de sentido pastoral en quien por la ordenación sacerdotal tiene que llevar en sí la imagen del buen pastor. Número 2. Los ordinarios del lugar, así como los párrocos y los rectores de la iglesia y santuarios, deben verificar periódicamente que se den, de hecho, las máximas facilidades posibles para la confesión de los fieles. En particular, se recomienda la presencia visible de los confesores en los lugares de culto durante los horarios previstos, la adecuación de estos horarios a la situación real de los penitentes y la especial disponibilidad para confesar antes de las misas y también para atender a las necesidades de los fieles durante la celebración de la Santa Misa, si hay otros sacerdotes disponibles. Número 3. Dado que el fiel está obligado a confesar según su especie y número todos los pecados graves cometidos después del bautismo y aún no perdonados por la potestad de las llaves de la Iglesia, ni acusados en la confesión individual, de los cuales tenga conciencia después de un examen diligente, se reprueba cualquier uso que restrinja la confesión a una acusación genérica o limitada,
a solo uno o más pecados considerados más significativos. Por otro lado, teniendo en cuenta la vocación de todos los fieles a la santidad, se les recomienda confesar también los pecados veniales. Número 4. La absolución a más de un penitente a la vez sin confesión individual previa, prevista en el CAN número 961 del Código de Derecho Canónico, a ser extendida y aplicada rectamente a la luz y en el contexto de las normas precedentes enunciadas. En efecto, dicha absolución tiene un carácter de excepcionalidad y no puede impartirse con carácter general, a no ser que, número 1, amenace un peligro de muerte y el sacerdote o los sacerdotes no tengan tiempo para oír la confesión de cada penitente. 2. Haya una grave necesidad, es decir, cuando teniendo en cuenta el número de los penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente la confesión de cada uno dentro de un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa por su parte, se verían privados durante notable tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión, pero no se considera suficiente necesidad cuando no se puede disponer de confesores a causa solo de una gran concurrencia de penitentes, como puede suceder en una gran fiesta o peregrinación. Sobre el caso de grave necesidad se precisa cuando sigue. Inciso A. Se trata de situaciones que objetivamente son excepcionales, como las que pueden producirse en territorios de misión o en comunidades de fieles aisladas, donde el sacerdote solo puede pasar unas pocas veces al año o cuando lo permita las circunstancias bélicas, meteorológicas u otras parecidas. Inciso B. Las dos condiciones establecidas en el canon para que se dé la grave necesidad son inseparables, por lo que nunca es suficiente la sola imposibilidad de confesar como conviene a las personas dentro de un tiempo razonable. Debido a la escasez de sacerdotes, dicha imposibilidad ha de estar unida al hecho de que, de otro modo, los penitentes se verían privados por un notable tiempo, sin culpa suya, de la gracia sacramental. Así pues, se debe tener presente el conjunto de las circunstancias de los penitentes y de la diócesis por lo que se refiere a su organización pastoral y la posibilidad de acceso de los fieles al sacramento de la penitencia. Inciso C. La primera condición, la imposibilidad de oír debidamente la confesión dentro de un tiempo razonable, hace referencia solo al tiempo razonable requerido para administrar válida y dignamente el sacramento, sin que sea revelante a este respecto un coloquio pastoral más prolongado, que puede ser pospuesto a circunstancias más favorables. Este tiempo razonable y conveniente para oír las confesiones dependerá de las posibilidades reales del confesor o confesores y de los penitentes mismos. Inciso D. Sobre la segunda condición se ha de valorar, según un juicio prudencial, cuánto deba ser el tiempo de privación de la gracia sacramental para que se verifique una verdadera imposibilidad según el CAN numeral 960, cuando no hay peligro inminente de muerte. Este juicio no es prudencial si altera el sentido de la imposibilidad física o moral, como ocurriría, por ejemplo, si se considera que un tiempo inferior a un mes implicaría permanecer un tiempo razonable con dicha privación. No es admirable crear o permitir que se creen situaciones de aparente grave necesidad derivadas de la insuficiente administración ordinaria del sacramento, por no observar las normas antes recordadas, y menos aún por la opción de los penitentes a favor de la absolución colecta, como si se tratara de una posibilidad normal y equivalente a las dos formas ordinarias descritas en el ritual. Inciso F.
Una gran concurrencia de penitentes no constituye por sí sola suficientemente necesidad, no solo en una fiesta solemne o peregrinación, y ni siquiera por turismo u otras razones parecidas, debidas a la creciente movilidad de las personas. Número 5. Juzgar si se dan las condiciones requeridas según el can, numeral 961, no corresponde al confesor sino al obispo diocesano, el cual, teniendo en cuenta los criterios acordados con los demás miembros de la conferencia episcopal, puede determinar los casos en que se verifica esa necesidad. Estos criterios pastorales deben ser expresión del deseo de buscar la plena fidelidad en las circunstancias del respectivo territorio a los criterios de fondo expuestos en la disciplina universal de la Iglesia, los cuales, por lo demás, se funda que en las exigencias que se derivan del sacramento mismo de la penitencia en su divina institución. Número 6. Siendo de importancia fundamental en una materia tan esencial para la vida de la Iglesia, la total armonía entre los diversos episcopados del mundo, las conferencias episcopales, según lo dispuesto en el can número 455 del CIC, enviarán cuanto antes a la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos del texto de las normas que piensan emanar o actualizar a la luz del presente motu propio sobre la aplicación del can, numeral 961 del CIC. Esto favorecerá una mayor comunión entre los obispos de toda la Iglesia, impulsando por doquier a los fieles a acercarse con provecho a las fuentes de la misericordia divina, siempre rebosantes en el sacramento de la reconciliación. Desde esta perspectiva de comunión, será también oportuno que los obispos diocesanos informen a las respectivas conferencias episcopales acerca de si se dan o no en el ámbito de su jurisdicción casos de grave necesidad. Será además deber de las conferencias episcopales informar a la mencionada congregación acerca de la situación de hecho existente en su territorio y sobre los eventuales cambios que después se produzcan. Número 7. Por lo que se refiere a las disposiciones personales de los penitentes, se recuerda que, inciso A, para que un fiel reciba válidamente la absolución sacramental dada a varios a la vez, se requiere no solo que esté debidamente dispuesto, sino que se proponga a la vez hacer en su debido tiempo confesión individual de todos los pecados graves que en las presentes circunstancias no ha podido confesar de este modo. Inciso B. En la medida de lo posible, e incluso en el caso de inminente peligro de muerte, se exhorte antes a los fieles a que cada uno haga un acto de contrición. Inciso C. Está claro que no puede recibir válidamente la absolución los penitentes que viven habitualmente en estado de pecado grave y no tienen intención de cambiar su situación. Numeral 8. Quedando a salvo la obligación de confesar fielmente sus pecados graves al menos una vez al año, aquel a quien se le perdone los pecados graves con una absolución general debe acercarse a la confesión individual lo antes posible, en cuanto tenga ocasión, antes de recibir otra absolución general, de no interponerse una causa justa. Numeral 9. Sobre el lugar y la sede para la celebración del sacramento, téngase presente que, inciso A, el lugar propio para oír confesiones es una iglesia u oratorio, siendo claro que las razones de orden pastoral pueden justificar la celebración del sacramento en lugares diversos. Inciso B. Las normas sobre la sede para la confesión son dadas por las respectivas conferencias episcopales, las cuales han de garantizar que este
esté situada en lugar patente y esté provista de rejillas, de modo que puedan utilizarlas los fieles y los confesores mismos que los deseen. Todo lo que he establecido con la presente carta apostólica en forma de motu propio, ordeno que tengan valor pleno y permanente y se observe a partir de este día, sin que obste cualquier otra disposición en contra. Lo que he establecido con esta carta tiene valor también por su naturaleza y para las venerables iglesias orientales católicas, en conformidad con los respectivos cánones de su propio código. Dado en Roma junto a San Pedro el 7 de abril, domingo de la octava de Pascua o de la Divina Misericordia en el año del Señor 2002, 24º de mi primer pontificado. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.